Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de iCock Data. Vamos a explicar hoy cómo agilizar las altas de producto a través de iCock Data con los principales clientes de la gran distribución. Mi nombre es Sergio Cobos y soy el responsable de la herramienta iCock Data. Como veis en el subtítulo, nuestra intención es sincronizar información con nuestros clientes con calidad y a tiempo. Os presento la agenda que tenemos prevista para este webinar de aproximadamente una hora. El primer punto, explicar lo que sería el servicio iCock Data y el concepto del proyecto sincronización de datos. Ya en el segundo punto entraremos en materia de cómo preparar la información previa a la sincronización de información con nuestros clientes. Y el tercer punto, cuáles serían los procesos de carga y publicación que acepta el servicio iCock Data y los informes de resultado. Vamos con el primer punto. A nivel de concepto, es muy importante que entendáis que la sincronización de datos es un proceso de comunicación de los datos de producto que un proveedor ofrece a sus clientes. A la izquierda tenemos al proveedor, que hace todo un trabajo de construcción de su catálogo, genera una base de datos de fichas de producto. A la izquierda, a la derecha, tenemos a los clientes de este proveedor. Y en la parte central tenemos a un catálogo. A nivel de sincronización de información, el proveedor, a través de una única vía de carga, un único formato, que es un modelo estandarizado, realiza esta sincronización con sus clientes. Estamos entrando en un proyecto de automatización, como lo es el EDI, así como dándole una importancia vital a la calidad de la información. La información que va a subir el proveedor al catálogo va a chequearse y contrastarse contra unas reglas de validación. Por lo tanto, no cualquier tipo de información va a llegar al cliente. También es muy importante entender el ámbito de aplicación de este tipo de proyectos. La sincronización de datos es básica para la administración comercial eficiente. Aquí veis un pequeño diagrama de cómo un cliente, en base a su referencial de artículos, emite un pedido a su proveedor. El proveedor genera la factura, prepara la mercancía y también envía el albarán. Pero, ¿con qué información emite el cliente el pedido? Con la información que el proveedor ha sincronizado con el cliente. Si entramos en un proyecto de sincronización de datos automatizado, aseguraremos en todo momento que la información que mantiene el cliente en su base de datos es correcta y está actualizada. Más beneficios relacionados con este proyecto sería fundamentalmente la eficiencia. Vamos a entrar en un proyecto para reducir las tareas manuales, tanto en tiempo y errores, que van a mantener el procedimiento de altas comerciales. Calidad de datos, ya lo hemos comentado. Toda la información pasará por nuestro catálogo, por iCock Data, y se van a pasar unos checks, unas reglas de validación, antes de entregar esta información al cliente. Estamos entrando en un proyecto de automatización, como lo fue el EDI, la recepción de pedido, el envío de factura, el envío de albarán, y es un proyecto accesible a todo tipo de proveedores, no solo las empresas que pueden realizar inversiones en desarrollos e integraciones con sus sistemas, se van a aprovechar de este tipo de proyectos. Desde iCock, a través de una simple aplicación de escritorio y unos ficheros Excel, es posible implementar un proyecto de sincronización de datos con nuestros clientes. Estamos estandarizando también este proceso, el proceso de envío de información al cliente. Un estándar que lo podréis ver en alguna documentación como GDSN, Global Data Synchronization Network.
Y evidentemente, como todo proyecto de eficiencia, también entraremos en una reducción de costes. GDSN, la Red Global de Sincronización de Datos. Siempre que un cliente os mencione este acrónimo, tendréis que pensar en el servicio de ECOC Data. La Red Global de Sincronización de Datos es, como indica su nombre, una red de catálogos estándar GDSN. Dentro de esta red está también nuestro servicio, el servicio de ECOC Data. En este ejemplo, un proveedor ha contratado a ECOC Data para poder sincronizar información con aquellos clientes que tengan contratado algún catálogo estándar GDSN. El cliente, este distribuidor, puede haber contratado a ECOC Data y por lo tanto será posible la sincronización de datos entre nosotros como proveedores y este cliente. O quizá este cliente ha contratado otro catálogo estándar GDSN y también será posible la sincronización de información con este cliente. Pensando en el mercado de España, ya tenemos mucha experiencia de clientes en el mercado de España que han contratado a ECOC Data y que están recibiendo sincronizaciones de proveedores extranjeros, por ejemplo, el mercado portugués, el mercado holandés y viceversa. Proveedores españoles que han contratado a ECOC Data y que están sincronizando información con otros mercados, portugués, holandés, danés, alemán, etc. Entrando un poquito más en detalle de esta red global de sincronización de datos, tenemos que ver este diagrama como lo veis en esta diapositiva. Nosotros estaríamos aquí como sellers o vendedores. El primer paso ha sido sincronizar datos, cargar datos en nuestro catálogo, en ECOC Data. Al otro lado, al lado derecho, tenemos al cliente, que lo que ha hecho ha sido contratar un catálogo estándar GDSN en modo receptor. Nuestras tareas serían las de carga y publicación en ECOC Data. ECOC Data enviaría la información al catálogo GDSN del cliente y este catálogo GDSN del cliente envía la información al cliente. Por lo tanto, en la sincronización de información entre proveedor y cliente intervienen 4 partes. El proveedor, el catálogo GDSN contratado por el proveedor, en este caso ECOC Data, el catálogo GDSN contratado por el cliente, en el mercado español siempre ha sido ECOC Data, y el cliente. Cerramos este capítulo introductorio en el que hemos explicado el concepto de sincronización de datos, el servicio que ECOC tiene para implementar este proyecto de sincronización de datos, ECOC Data, y el estándar GDSN, que a nivel global marca lo que sería el proyecto de sincronización de datos entre proveedores y clientes. Vamos a avanzar con el segundo capítulo. Cómo preparar la información con calidad para poderla sincronizar con nuestros clientes. Estamos en nuestra compañía, somos un proveedor que quiere sincronizar datos con su cliente y la primera tarea que tenemos es la de crear un catálogo estructurado. Un catálogo estructurado es una colección de fichas de producto. Como veis en esta diapositiva, la ficha de producto sería este elemento que ponemos en el centro y las diferentes áreas funcionales de la empresa van a impactar sobre esta ficha de producto. La información que recogerá la ficha será información logística, información de fabricación, información del departamento de calidad, información de marketing, información comercial. Resumiendo, diferentes áreas funcionales de la empresa van a impactar sobre esta ficha de producto. Por lo tanto, entender que este proyecto es un proyecto de coordinación entre las diferentes áreas funcionales de la empresa.
Aquí a la izquierda os pongo un ejemplo que nos va a acompañar en toda esta presentación, que sería este producto de consumo agrupado en cajas y estas cajas montadas sobre un palet. El primer paso para crear este catálogo de fichas de producto es conocer el catálogo de productos que tenemos y que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Todos sus formatos. Los productos de consumo, las cajas, los packs, los displays expositores, los pallets. Tenemos que conocer todo aquello que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes. El segundo paso es estructurarlo. Tenemos que empezar a pensar ya en conceptos como la jerarquía logística. Una unidad base es la base de esta estructura logística. Por encima agrupa una caja y por encima agrupa un palet, como ves aquí en el diagrama. Cada uno de estos elementos de la jerarquía logística tiene que estar correctamente identificada con un código GTIN, con un Global Trade Item Number. Es decir, hay que codificar cada uno de estos elementos. El elemento de consumo, la unidad base, tendrá un código GTIN que coincidirá con su código de barras, la caja otro código GTIN y el palet otro código GTIN. Una vez identificado cada uno de los elementos de la jerarquía, faltará completar el resto de atributos que acompañan a esta codificación. ¿Qué información necesita la distribución nacional a nivel de ficha de producto? Como hemos comentado, es básica la identificación de cada uno de los elementos de la jerarquía. La unidad base tiene que tener un código GTIN. Aquí veis un ejemplo. La caja también tiene que tener un código GTIN asociado y el palet también. Ahora haremos una mención particular sobre el palet. Y una referencia interna también puede ser de mucha utilidad para que tanto el proveedor como el cliente puedan cruzarlo con el código GTIN. A nivel de codificación GTIN palet, entender qué es necesario para este tipo de proyectos. Me consta que los palets no tienen una etiqueta en la que se indique cuál es su codificación. Esto es lo que ocurre en el 95% de las prácticas de logística. Pero en cambio, para este tipo de proyectos es necesario asignar un código GTIN a nivel de base de datos. No es necesario poner una etiqueta en el palet, ese tema lo trabajáis como siempre, pero sí que es necesario asignar un código GTIN al palet. La recomendación de ICOC es utilizar la variable logística y construir un GTIN 14. Aquí tienes un ejemplo en el que tenemos la unidad base, un GTIN 13, un GTIN 14 construido para codificar la caja utilizando la variable logística 1 y recalculando el dígito de control, y podemos utilizar la misma estrategia para codificar un GTIN 14 para el palet. En este caso hemos elegido variable logística un 2 y recalculamos el dígito de control. No es la única estrategia, evidentemente también podéis codificar el palet con un GTIN 13, aunque esto os va a llevar a consumir códigos y no seguir la recomendación de ICOC. ¿Qué más información necesita la distribución nacional? Todo lo relacionado con los descriptivos. La descripción comercial del artículo, de la caja y del palet. A nivel de artículo es muy importante explicar muy bien vuestro producto. Tenéis un límite de 178 caracteres y nuestra recomendación es que empecéis indicando de qué se trata el producto, en este ejemplo, cacao en polvo. Después, indicar la marca. Hemos elegido una marca neutra, brand. Un valor añadido, por ejemplo, con cereales.
el tipo de embalaje, bote, y el contenido neto, 300 gramos. Una vez construida la descripción de la unidad de consumo, para construir la descripción de la caja de los agrupadores, utilizar la misma descripción y precediendo por delante con caja por y número de elementos, en este caso 6. Y para el palet lo mismo con palet por 40, siendo en este caso 40 cajas. El hecho de mantener este tipo de nomenclatura para las descripciones facilita mucho la tarea a los comerciales en los clientes para identificar nuestros productos dentro de todo su catálogo de productos. Utilizar abreviaturas, omitir mucha información, va a crear ambigüedad a los comerciales en nuestros clientes y quizás no entiendan de qué producto se trate. Es muy importante mantener descripciones claras, completas, homogéneas y estructuradas. Más información, la marca, en este caso el ejemplo es brand, la Global Product Classification, una clasificación que mantiene el estándar GS1 para indicar la naturaleza de cada tipo de producto. Un vino tendrá un código, una mermelada tendrá un código, una leche entera tendrá un código. Desde iCoco os podemos ayudar a entender esta clasificación global de producto. El tipo de embalaje, si se trata de un bote, de una caja, de un palet. La vida útil, desde producción, expresada en días, desde que se produce el producto hasta su fecha límite de uso. En este caso, 300 días. El impuesto, el IVA. También es necesario indicar las dimensiones. Después haremos una explicación particular de cómo se toman las dimensiones en unidades de consumo y en agrupaciones. El alto, el ancho y el profundo de la unidad, de la caja y del palet. También los pesos, el peso bruto en toda la estructura jerárquica, peso bruto para la unidad base, peso bruto para la caja, peso bruto para el palet. Y el peso neto, muy importante e indispensable en la unidad base. Y el neto escurrido siempre que aplique, dependerá del tipo de producto. ¿Qué más información nos solicitan los clientes del mercado de España? Toda la relacionada con la estructura jerárquica. ¿Cuántas unidades hay en la caja? En este ejemplo, 6. ¿Cuántas cajas hay en el palet? En este ejemplo, 40. ¿Cuántas capas o pisos tiene el palet? En este caso, 5. ¿Cuántas cajas hay por capa? En este caso, 8. Como habéis visto, el modelo de datos que nos solicitan los clientes en el mercado nacional que están conectados al proyecto de sincronización de datos es un modelo de datos asumible. Es la información que a día de hoy estáis enviando en las fichas logísticas a vuestros clientes en el proceso de alta de artículo. Como he comentado antes, ahora vamos a explicar con ejemplos prácticos cuál es el criterio de toma de medidas, toma de dimensiones para las unidades de consumo y para las agrupaciones. Para las unidades de consumo, lo primero es, antes de tomar cualquier medida, determinar, coger el producto, sacarlo de su lineal, de su exposición en tienda y buscar cuál es el frente del artículo, aquel área de mayor superficie que estáis utilizando para vender el producto, donde se ponen las marcas, donde se pone el contenido neto, donde se ponen aquellos elementos de marketing para llamar la atención al consumidor. Una vez identificado este área, es un área de 2 dimensiones, ya tendremos el alto y el ancho. El ancho de izquierda a derecha y el alto de abajo a arriba.
como veis en el diagrama. Y el profundo es aquella tercera dimensión que va desde el frente del artículo hasta el final del producto, todo lo que sería el sólido del producto. Una vez explicada esta teoría, podéis ver en estos ejemplos la práctica de esta toma de medidas. Con la flecha azul gruesa intento marcar cuál es el frente del artículo. Aquí ves este producto en el que ya determinamos después del frente del artículo el ancho de izquierda a derecha, el alto de abajo a arriba, en este caso es un embalaje flexible, tenemos que estirar la parte de arriba, y el profundo lo vamos a tomar en la cota donde hay producto, donde hay material, no en la cota de arriba, sino en la cota de abajo, donde hay producto. Os podéis encontrar packagings, como el que veis en este ejemplo, en el que el frente del artículo os va a sorprender en base a cuál su exposición entienda. Como veis, el área de mayor superficie que utiliza este fabricante para vender el producto es este área de arriba. Una vez determináis este frente del artículo, el ancho de izquierda a derecha, el alto de abajo a arriba y el profundo sería esta cota verde de aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro producto. En este caso es un embolsado de zanahoria rallada. Tenéis que disponer este contenido, lo disponéis de forma homogénea a lo largo de todo el producto. Estiráis a ser un embalaje flexible para poder encontrar la cota de ancho y de alto y el profundo, la parte de material que ocupa al producto. Aquí tienes otro ejemplo tipo tarrina. Importante, esta tapa de geometría circular sería nuestro frente del artículo. Por lo tanto, el diámetro de la circunferencia exterior será el ancho y también el alto. Y la otra cota sería el profundo. Este frente del artículo es el área de mayor superficie donde el fabricante está indicando los elementos de marketing, el contenido neto, la marca, etc. Muy importante. Ahora vamos a explicar cómo se toman las medidas en unidades de expedición. Hemos explicado las unidades de consumo, ahora explicaremos las unidades de expedición. Criterio. Antes de captar cualquier medida, se debe determinar la base natural. Este elemento de agrupación, esta unidad de expedición, en este caso una caja, apoya sobre un palet. Esa base natural será ese lado sobre el que descansa la mercancía. Una vez determinada esa base natural, el alto lo vais a encontrar desde la base natural hasta la parte más alta, la parte superior del elemento, y entre las otras dos dimensiones, entre ancho y profundo, por criterio GDSN, el profundo, el mayor. Es el criterio que ha tomado el estándar GDSN. Entre las dos dimensiones, entre ancho y profundo, el más largo. Aquí veis otros ejemplos, por ejemplo, el palet europeo. Aquí veis el ejemplo del palet europeo. Tendríamos un profundo de 120 centímetros, palet europeo, un ancho de 80 y el alto, las alturas de las cajas y siempre contando también la madera del palet. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues antes de continuar la presentación con los procesos de resultado de carga y de publicación, vamos a pasar al fichero Excel que os quiero mostrar y que será vuestra herramienta para poder cargar la información en iCock Data. ¿De acuerdo? Es un fichero Excel que es necesario explicarlo en este webinar, ya que no es muy intuitivo.
Es un fichero Excel que tiene 9 filas. En la fila 5 tenemos el nombre del atributo. Por ejemplo, en la columna A, fila 5, indica código EAN o código GTIN. A partir de la fila 10 es donde se tienen que rellenar los datos del catálogo. Vamos a seguir con el ejemplo del cacao en polvo y vamos a rellenar una fila, la fila 10 para la unidad base, la fila 11 para la caja y la fila 12 para el palet. Por lo tanto, una fila por cada uno de los elementos de la jerarquía logística. Voy a dar una primera pasada al fichero Excel para mostraros la estructura de la jerarquía logística y después volveremos para acompañar la información complementaria. El primer paso yo que daría sería disponer los primeros, en la primera columna, perdón, los códigos GTINs de la unidad base en la fila 10, en la fila 11 la caja y en la fila 12 el palet, y acompañarlo en la columna G, que es un selector indicando que la fila 10 es unidad base, que la fila 11 es una caja y que la fila 12 es un palet. Ya le estamos dando estructura, indicando los códigos GTINs y la estructura en la jerarquía. A partir de aquí doy un salto y me iría a la zona de descripciones. La columna Q, como veis en la fila 5, pone descripción. Explicar, como hemos comentado en la presentación, de una forma clara, estructurada y homogénea, la descripción de la unidad base, cacao en polvo brand con cereales bote 300 gramos. A partir de aquí, podemos construir copiando y pegando y precediendo, evidentemente, con caja por 6 o palet por 40, las descripciones de caja y palet. Más información necesaria, la marca, brand, lo veis aquí, marca, en la fila 5. El nombre funcional, que es un texto corto de 35 caracteres, que indica el tipo de producto, cacao en polvo, genérico, sin indicar marca, sin indicar contenidos. Y la descripción corta, solo para la unidad de consumo, en la columna R, basada en la descripción estándar, acortando o abreviando hasta entrar en 35 caracteres. Ya tendríamos las descripciones hechas. Vamos a la parte de dimensiones. El profundo con su unidad de medida, el alto con su unidad de medida y el ancho con su unidad de medida. Como lo veis, habría que poner aquí los valores de profundo, alto y ancho para la unidad base, la caja y el palet, eligiendo, esto es un selector, la unidad de medida. En este caso hemos elegido centímetros. También el peso bruto, lo tenéis en la columna Y, peso bruto. Fijaros que si tenéis que indicar un decimal, utilizar el punto como separador decimal, no la coma, que la coma nos dará después problemas en la validación. Elegimos el valor y la unidad de medida, en este caso, kilogramos, son selectores. También el peso neto para la unidad base. Y ahora tendríamos aquí el contenido neto en la columna AE y la columna F. Y doy un salto hasta esta parte final, que es la estructura. Después vuelvo al principio del fichero para acabar de completar el resto de información. Tenemos una unidad base, una caja y un palet. Tenemos que indicarle al sistema que la caja contiene a la unidad base y que el palet contiene a la caja. La unidad base no contiene a nadie. En estas columnas AW, AX, AY y AZ, a nivel de unidad base, lo dejamos en blanco. Tendríamos como atributos el código EAN GTIN contenido 1, es decir, el código GTIN del contenido. La unidad base la dejamos en blanco porque no contiene a nadie. La cantidad contenida,
evidentemente, si no contiene a nadie, todo esto en blanco. La cantidad de hijos o cantidad de elementos diferentes contenidos y el número de unidades contenidas. A nivel de caja, la caja sí que contiene a la unidad base. Por lo tanto, para la fila 11, que es la caja, en la columna código EAN-GETIN contenido 1, tenemos que indicar en esta celda el código GETIN de la unidad base, porque la caja contiene a la unidad base. ¿Cuántos elementos contiene la caja de la unidad base? 6 elementos. ¿Cuántos tipos de elementos diferentes? 1. La caja solo contiene un tipo de elemento. Solo contiene un tipo de unidad base. No es una caja heterogénea que tenga 2 tipos de producto. Y en el momento que la cantidad de hijos es 1, el número de unidades contenidas totales coincide con la cantidad contenida, 6. Para el palet lo mismo. El palet contiene cajas, hay que indicar en la fila 12, que es la fila del palet, a nivel de código EAN-GETIN contenido 1, el código GETIN de la caja. ¿Cuántas cajas contiene el palet? 40. ¿Cuántos tipos de caja diferentes contiene el palet? 1. Cantidad de hijos, 1. Por lo tanto, si solo contiene un tipo de caja, el número de unidades o de elementos caja contenidos totales sigue siendo 40, como la X. Con esto he explicado la estructura del fichero. Yo siempre empezaré por aquí el proyecto. GETINS, identificación de los elementos, unidad base, caja y palet. Descripciones claras y estructuradas. Dimensiones, alto, ancho y profundo, peso bruto, peso neto, contenido neto. Y la estructura jerárquica. Ese es vuestro esqueleto de catálogo, pero no acaba aquí. Vamos a volver al principio. Podemos opcionalmente indicar la referencia interna. Para esto habría que rellenar aquí en código adicional de producto 1 el número de referencia interna e indicar que la parte responsable del código adicional 1 es el proveedor con el supplier assigned. Hay que indicar el mercado objetivo, es un selector. Estamos explicando el proyecto de proveedores que van a trabajar con clientes del mercado España. El GLN o punto operacional de vuestra empresa sería la columna proveedor de la información GLN. El nombre de vuestra empresa, en este caso, Empresa Alimentación Alimenta. Una serie de booleanos, que lo vamos a ver así en grupo. Que para cada elemento de la jerarquía nos va a preguntar si es unidad base, sí o no. En este caso, para unidad base sí y para la caja y el palet no. Si es unidad de consumo, si es un elemento que está destinado al consumo, vamos a indicar si sí o si no. En este caso hemos indicado que el elemento unidad base es elemento de consumo y también hemos pensado que la caja también estaba destinada al consumo. En cambio el palet no. Es una decisión vuestra de cómo habéis destinado este producto o elemento. Unidad de expedición, aquel elemento que puede ir en un transporte. A nivel de unidad base no va a ir sola la unidad base en el transporte, sí que lo va a ir la caja y el palet. Unidad de facturación. ¿Cómo vais a facturar los pedidos? A nivel de unidad base sí, para caja no y para palet no. Ya os digo que hay diferentes casuísticas. Unidad de pedido, ¿cómo os hacen el pedido? Os hacen el pedido por unidades base y no por cajas y no por palets. Son elementos de peso variable lo que estáis cargando. En este caso, el ejemplo es clarísimo que no es peso variable. Ahora nos saltamos ya al tema de las descripciones y de las dimensiones que ya lo hemos visto antes. Hay que indicar para cada elemento de la jerarquía si es un embalaje, si el embalaje está marcado como retornable, sí o no. En este caso hemos elegido que no. Indicar el brick de la Global Product Classification, esa clasificación que os vamos a explicar mejor de forma personal desde AECOC.
de si un producto es un cacao en polvo, es una mermelada, es un vino tinto, aplicará cada uno de estos códigos. Todo esto lo tendréis que consultar personalmente con nosotros en el momento que vayáis a rellenar el fichero. El tipo de embalaje. Estamos hablando de un tarro, un bote, o una botella, o una tarrina, una caja, un palet. Indicar fechas efectiva, fecha de publicación y fecha de inicio de disponibilidad. 3 fechas que a todos los efectos la podemos dejar igual y dándole un sentido de actualidad al fichero. Siempre que vayamos a cargar información nueva en el catálogo, pondremos una fecha actual. En este caso, tenemos aquí el ejemplo del 5 de marzo del 2020. ¿De acuerdo? No son muy relevantes, pero sí que es importante utilizar fechas actuales. Por lo tanto, si os vais a poner a trabajar ahora en el fichero, pondréis una fecha actual. El periodo de vida en fecha de producción, la columna AO, 300 días, solo en la unidad base. Estáis indicando para esta unidad base, esta unidad de consumo, que son 300 días su vida útil. La paletización, estaríamos hablando, vamos a hacer esto un poquito más ancho para que se vea, del número de capas. Paletización se explica a nivel de palet, a nivel de la fila del palet, la fila 12 en este caso. ¿Cuántas capas tiene este palet? 5. ¿Y cuántas cajas tiene cada capa? 8. En este ejemplo, 8 por 5, 40. ¿De acuerdo? Coincide con el número de cajas, evidentemente, del palet. Por último, el IVA. El IVA sería toda esta estructura que solo tenéis que seguir estos códigos que indico aquí. IVA son selectores, 9GS1, poner aquí una descripción textual del IVA y cambiar, cuando toque, la tasa del importe. En este caso hemos elegido 21. Y aquí acabaría toda la parte, hasta aquí, de datos. Es la ficha de producto que hemos explicado en la presentación, trasladada a un fichero Excel con sus particularidades. Hay listas de código, hay desplegables, hay unos criterios de cómo rellenar la información, textos que no pueden superar cierta longitud. Siempre que haya decimales, indicarlo con un punto y no con una coma. Pero es la información que hemos comentado antes. Y este fichero estaría preparado para posteriormente subirlo a ECOC Data para sincronizarlo con nuestros clientes. Anticipando lo que sería la tercera parte de este webinar, tenéis que entender que en ECOC Data y en el proyecto de sincronización de datos hay 2 procesos. El proceso de carga de información, que es la información que hemos explicado hasta ahora, y después el proceso de publicación, que es dar visibilidad. Podemos cargar una información en ECOC Data y que quede allí, que quede en ECOC Data y no circule a ningún cliente, no se envía a ningún cliente. Para que se envíe a los clientes, tenemos que dar la acción, tenemos que ejecutar la acción de publicación. En este fichero también se puede publicar y lo veis aquí en la parte final del fichero. Si nuestra decisión es que esta estructura jerárquica de ejemplo, unidad base, caja y palet, se publiquen al mercado España, es decir, vamos a dar el permiso, la visibilidad a todos los clientes del mercado España que se suscriban a nuestro catálogo, evidentemente, lo haremos a través de las columnas, las hago más anchas, mercado para el que se publica, eligiendo Mercado España, aquí lo veis el selector, e indicando la acción publicar. Que evidentemente, si en algún momento queremos quitar la visibilidad, pasaríamos a delete, despublicar. Ahora lo dejamos en publicar. Si ahora subiéramos este fichero a ECOC Data, se cargarían los datos y aparte se publicarían al mercado España. Pero quizás nos interese en algún caso particular, ya sea porque estamos trabajando un producto de marca distribuidor, realizar una publicación en privado para un cliente concreto. Entonces no realizaría
una publicación en público, sino que elegiría a un cliente, GLN, el detallista 1, a nivel de palet. Por ejemplo, aquí tengo toda la lista de clientes. Podría coger a Carrefour, por ejemplo, y decidir su publicación. De esta forma, estoy publicando esta jerarquía de forma privada a Carrefour. Por lo tanto, nuestro catálogo, vuelvo al principio, que no dejará de ser una colección de jerarquías, aquí las voy pintando, podré ir publicando una jerarquía a mercado, otra jerarquía a un cliente concreto, otra jerarquía a mercado, otra jerarquía a mercado. Ahora podré despublicar una jerarquía que había publicado. Esta es la gestión que tenéis que hacer con este fichero. Determinar cuál es vuestro catálogo y realizar esta gestión de forma dinámica. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la presentación. Ya queda muy poco. Sería el tercer punto, que básicamente es presentaros los siguientes pasos. Que tengáis muy presente este diagrama que estáis viendo ahora de cómo vais a trabajar. Vosotros como proveedores, la primera tarea es trabajar este fichero que os he mostrado en pantalla, todo lo que sería el catálogo de productos, y a través de una aplicación, servicio de entrada de datos, que nos explica en este webinar y que nos podéis preguntar en AECOC para poderla instalar, realizaréis la validación de este fichero para poder ver los posibles errores que estáis cometiendo. A nivel de, habéis puesto comas en vez de puntos, os habéis dejado alguna información obligatoria, algunos textos superan el máximo permitido. Ese sería un primer trabajo de trabajar el fichero Excel, todo el catálogo. Es el 80% del trabajo que voy a hacer en este proyecto. Y a través de la aplicación Servicio de Entrada de Datos, realizar esta validación. Una vez os da una validación OK, realizaréis el envío. El envío provoca que se transforme el fichero Excel. La información se transforma a un fichero XML que se envía vía HTTP a un servidor de AECOC. Una vez llega a este servidor, se procesa la información a un segundo nivel de validación y se emite a los 10 minutos del envío un informe de calidad de datos, lo que llamamos el Data Quality Report. En este informe de calidad de datos que recibiréis por email, se os va a informar de posibles incoherencias a nivel de volumetrías entre la unidad base, la caja y el palet, o incoherencias a nivel de peso bruto, validaciones para contrastar el IVA, para contrastar las estructuras jerárquicas, etcétera, etcétera. Es un informe exhaustivo de la calidad de la información. Es vuestra responsabilidad revisar este informe, corregir los posibles errores y volver a enviar. ¿Vale? En ese proceso estaréis hasta que el envío sea completamente correcto. La información seguirá su camino e intentará cargarse en la base de datos de AECOC Data. Una vez se haya realizado este intento de carga, recibiréis un email también, que es el resultado de carga. Puede ser media hora más o quizá un poquito más de tiempo en función de la cola de proceso que haya en nuestra máquina. Este email será una colección de códigos GTINs en la que se indicará si este código GTIN ha ido OK en carga o ha ido KO. ¿De acuerdo? Es un informe que también tenéis que revisar. El informe de calidad de datos y el informe de resultado de carga. Pero aquí no acaba la cosa. Vosotros también habréis decidido en vuestro catálogo realizar publicaciones. Esta jerarquía la publicamos a mercado, esta otra jerarquía la publicamos al cliente 1, esta otra al cliente 2. También os emitiremos un informe que os llegará por email de publicaciones.
publicaciones se realizan siempre a nivel de palet, lo insisto. Una vez tengáis esos 3 informes y hayáis contrastado que todo es ok, ya podréis informar a vuestro cliente vía email que habéis hecho la publicación, la carga y la publicación en iCock Data. Vuestro cliente tendrá el trabajo, recordar el diagrama de GDSN, de realizar una suscripción a su catálogo receptor GDSN para poder recibir vuestro catálogo. Por lo tanto, es muy importante que le informéis también de vuestro punto operacional. Hemos hecho la carga y la publicación en el catálogo de iCock Data desde este punto operacional. Vuestro cliente recibirá a través de esta red GDSN la información de forma integrada y la integrará en su base de datos. ¿De acuerdo? Siguientes pasos. Si ya sois usuarios de nuestro servicio de iCock Data y hemos trabajado con vosotros en alguna ocasión, es muy probable que ya tengáis un gestor dentro de iCock, un gestor asignado a vuestro proyecto, una persona de iCock que os está acompañando en todo este proceso. Cualquier duda o consulta adicional a este webinar se la podréis hacer a este gestor, así como solicitar ayuda en la instalación de la aplicación servicio de entrada de datos o revisar el fichero Excel de catálogo, etc. Si no tenéis ningún gestor asignado a día de hoy, podéis escribir un email a este email genérico de catálogo, que es soporte-catálogos@icock.es, y nos pondremos en contacto con ustedes para poderles asignar un gestor de proyecto y ayudarle en los siguientes pasos. Adicionalmente, si necesitan contactar conmigo directamente, aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda de este webinar, del proyecto iCock Data o de otro ámbito relacionado con iCock. Muchas gracias y buenas tardes.